Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Ok, necesito hacerte un comentario de lo que estamos viendo los jueves, pero necesitaba que los niños salieran. Y tú dirás, pues, ¿qué están viendo? Sí, como para que los niños no puedan escuchar. Y la realidad es que no es nada malo, pero es algo que cada persona o que cada ser tiene una etapa para conocer acerca de esto. Pero los que estamos presentes creo que sí lo podemos escuchar. Los que venimos, los que normalmente venimos los jueves, ya escuchamos esta enseñanza, pero quiero mostrarte tantito para que sepas de qué estamos hablando los jueves. Estamos hablando de cómo se hereda la bendición a los hijos. Y estamos tomando el Antiguo Testamento para tomarlo como enseñanza, como base, como dibujitos, manzanitas para que entiendas el nuevo pacto. Amén. En el Antiguo Pacto, tú recuerdas muy bien, todo varón tenía que ser circuncidado. ¿Alguien recuerda eso? Ser circuncidado, ¿sí?, es tomar el órgano del hombre, el pene, y cortar este pedacito de carne que sobra alrededor del glande, que se llama prepucio. Una vez que se realizaba esta operación, esta obligación del pueblo de Dios con Israel, quedaba una marca en el órgano del hombre, pero de esta manera se daban cuenta quién tenía pacto con Dios. Ahora bien, una vez que, y por eso necesitaba que los niños salieran, una vez que un hombre se llegaba a su mujer, antes de tener un hijo, y creo que me van a entender muy bien esto, la semilla, que en griego es esperma, la semilla pasaba por la marca, ¿sí?, del pacto, de tal manera que el futuro bebé era bendecido incluso antes de entrar al vientre de la mamá, al vientre de la mujer. Este proceso es lo que provocaba que la semilla ya fuera bendecida, porque pasó por la marca del pacto, de tal forma que toda mujer tenía hijos, pero ya eran benditos desde el vientre. ¿Por qué? Porque pasaron por la marca del pacto. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Y de esta forma los niños ya traían bendición desde el vientre de su mamá, a diferencia de aquellos que posteriormente eran circuncidados, y los niños habían llegado o habían estado en el vientre de su mamá sin haber pasado por esta marca. Por eso es que Dios le dice a Jeremías: antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, te conocí. Y la palabra te conocí es precisamente, lo conoció en el momento en que la semilla, el esperma, pasó por la marca del pacto. Y ese futuro bebé es el que Dios conoce y dice: desde el vientre de tu madre te bendije y te llamé por profeta a las naciones. Entonces, esto lo necesito enseñar a los jóvenes. Esto es muy importante. Mira, debes de saber lo siguiente: cualquier hijo que no hubiera sido bendecido de esta manera tendría que esforzarse más que aquellos hijos que no nacieron, que aquellos hijos que sí nacieron pasando por la marca del pacto. En el Nuevo Testamento es exactamente igual. Aquel que ha aceptado a Cristo y luego, ¿sí?, tiene hijos, los hijos son bendecidos desde el vientre de su madre. Aquel que primero tuvo hijos y luego aceptó a Jesús, los hijos no son bendecidos desde el vientre de su mamá.
sí pueden tener acceso a esa bendición, pero les va a costar más trabajo, va a ser a base de esfuerzo. En el caso de los hijos que fueron tenidos por marcas del pacto, a ellos se les va a dar las cosas mucho más fácil, sin tanto esfuerzo. Tomábamos en consideración a una congregación en esta ciudad, que es la congregación más grande de esta ciudad, y recordamos, su papá lo tuvo a él cuando ya conocía al Señor. Entonces, al llegar a pastorear, es más fácil que la iglesia crezca, que todo sea bendecido, porque él fue bendito desde el vientre. Sí, estoy explicándome. Y en cambio, los que no tuvimos esa gran bendición, podemos llegar a alcanzarla también, pero sí nos va a costar un poquito más de trabajo. Amén. ¿Y por qué dice esto, pastor? Esta es enseñanza para jóvenes y sobre todo para señoritas. El día de mañana, cuando tengan que elegir varón, que sepan elegir a alguien que puede brindarles un hijo bendito desde el vientre de su madre. Amén. Y no le den una herencia a sus hijos que tenga que esforzarse más que la de aquellos que ya simplemente por haber nacido y haber pasado por la marca del pacto, ya son benditos, y a ellos desde el nacimiento Dios los trae, y Dios les va abriendo puertas, les va pavimentando el camino. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Entonces, la responsabilidad de toda señorita es buscar a alguien que tenga simiente bendita. Quien no tenga simiente bendita, entonces va a heredar a sus hijos sí bendición, pero basada en esfuerzo. ¿Me estoy explicando, hermanos? De eso es de lo que estamos hablando, y lo estamos viendo con la Biblia, y de eso es de lo que estamos comentando, para que la mayoría de ustedes que sí puede venir, debería de asistir y entender cómo funciona, ¿sí? ¿Cuál es la manera? Cómo, si tú tienes esa bendición, entonces hay algo extra sobre ti. Amén. Así, de tal manera que tu servidor, soy primera generación de cristianos. ¿Por qué? Porque aunque mi mamá y mi papá son cristianos, tu servidor nací primero, y después ellos entraron en pacto con Dios. Pero mis hijos no, porque mis hijos, ¿sí?, nacieron una vez que ya había adquirido pacto. Amén. Y eso es bendición, y eso viene por parte del varón, hermanitas. ¿Sí? Así es como viene la semilla bendecida desde antes de entrar al vientre materno. Amén. Entonces, lo digo para solteras, jovencitas, para toda hermana casadera. Amén. Alguien que tenga pacto. ¿Para qué? Para que el fruto sea bendito, en el nombre de Jesús. Y si quieres saber más, vente mañana y te explico más acerca de esto. Amén. ¿A alguien le interesa? Entonces mañana 7:30 de la noche. De verdad, no tienen idea lo que estamos viendo los jueves y la bendición que puede ser para sus hijos y sus hijas conocer acerca de todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a ver el tema de esta noche. Lo tenemos ahí en las pantallas. Es la gloria del reino. La gloria del reino. Y lo vamos a basar en Génesis 17, versos 15 y 16, por favor. La gloria de la iglesia. Sí, lo dije así desde un principio, la gloria de la iglesia. Perdón, es que en un principio habíamos llamado la gloria del reino, pero decidimos cambiarlo a la gloria de la iglesia, porque es realmente de lo que vamos a hablar. Amén. La gloria de la iglesia, perdóname. Gracias a Dios. Dice el verso 17, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y además que la bendeciré, dice el verso 16. Y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Debes de saber que la grandeza de un reino, hermano, es lo que podríamos llamar su gloria. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, es decir, hablan, comentan, opinan acerca de lo glorioso que es nuestro Señor. La gloria de Dios
es el peso y la opinión que las criaturas tenemos acerca de Él. La gloria del reino es la forma en cómo este es visto por todas las criaturas. Amén. Así que hoy quiero hablarte acerca de la gloria de la iglesia. Para esto voy a tomar a una mujer, obviamente una mujer de Dios, una mujer de la Biblia, que es conocida primero como Saraí. Saraí quiere decir Yahvé es príncipe. Y después le fue cambiado su nombre a Sara. Sara quiere decir princesa. Amén. Así que Sara es una figura de la iglesia, lo cual quiere decir que la iglesia es la princesa de Dios. ¿A cuántas mujeres les gusta esa expresión? ¿Verdad que sí? Que la iglesia es la princesa de Dios. Así que vamos a ver hoy a Sara, o Saraí en su momento, como un símil, como un símbolo de lo que es la iglesia y cómo Dios espera manifestar su gloria a través de ella. Veremos primeramente cómo es que existen obstáculos para que la gloria de la iglesia se manifieste. Y todo esto lo estaremos viendo a través de la vida de Sara y de Abraham. Amén. A través de ellos entenderemos por qué es que muchas veces la iglesia no entra a manifestar la gloria de Dios como debiera. Amén. Así que para esto vamos a empezar a hablar acerca de la gloria de la iglesia, hermano. Puede ser escondida, retardada, no manifiesta a causa de esterilidad. Sí, por favor acompáñame a Génesis capítulo 11, versículo 29 y versículo 30. Dice la palabra: y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Saraí, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Verso 30. Mas Saraí era estéril y no tenía hijo. Así que tú y yo nos hemos dado cuenta, lo he estado hablando los domingos, y quisiera que no te confundieras con este tema que vamos a ver en esta noche, que lo más seguro es que no lo terminemos ahora, sino lo continuemos el próximo miércoles. Tiene cierta relación con lo que estamos viendo los domingos, pero sin embargo es un poquito aparte. Estamos hablando de las etapas del reino los domingos, y ahorita vamos a hablar acerca de la gloria de la iglesia, que a fin de cuentas tiene una relación también con el reino de Dios, porque si la mujer llamada Sara es llamada princesa, quiere decir que si es princesa, entonces tiene reino, pertenece a un reino. No puede haber princesa si no tiene reino. ¿Estás de acuerdo? Así que si no tiene un reino, no será llamada de esa manera. Sí, pero hoy voy a hablarte de esta princesa en particular, que vuelvo a repetirte, es representada a través de la iglesia. Debes de saber primero, y lo hemos dicho en domingos anteriores, las mujeres madres de la línea mesiánica experimentaron muchos problemas de esterilidad. Es evidente que el ataque en primera instancia trataba de impedir la venida de la simiente prometida, la venida del Mesías. Por eso es que también vemos en la historia una y otra vez matanzas de los hijos varones. Debes de saber, y por eso lo platicaba, no sé si lo platiqué un domingo o un jueves, con eso de que predico todos los días, pero yo te decía, hermanita, cada vez que se te acerca a ti un varón que no es creyente, no te lo mandó Dios, créemelo, te lo mandó Satanás. ¿Para qué? Para que el fruto de tu vientre, una vez casada, no sea simiente bendita, ¿sí? Para que no haya, para que se vuelva a empezar de nuevo. Platicábamos el jueves, yo soy primera generación, mis papás son cristianos, podría yo decir, ellos son la primera generación y yo la segunda generación, pero como te acabo de explicar hace unos instantes, ¿sí? Tu servidor ya nació, primero nací y después mis papás entraron en pacto con Dios. Ellos son primera generación de cristianos, pero yo también soy primera generación de cristianos, porque ya nací, sí, cuando yo nací no había pacto entre mis padres y Dios, pero mis hijos sí son segunda generación. Amén. Y hemos hablado acerca de esto. Siempre la segunda generación va a ser más bendecida que la primera generación.
Amén. Habrá una doble unción. Fíjate nada más entre Elías y Eliseo, así de que cuando tus hijos son nacidos bajo bendición, ellos siempre experimentarán una doble unción que la que experimentaron los papás. Pero si tú tuviste a tus hijos primero y luego te hiciste cristiano, tus hijos son primera generación, todavía mantendrán una primera unción. No hay doble unción ahí, ¿sí? Es algo que necesito explicarte con la palabra, y los jueves lo estamos haciendo para que lo entiendas mejor. Así que cada vez que había una mujer que era estéril, era considerada bajo maldición por no tener hijos. Realmente no estaba bajo maldición, pero la gente de ese tiempo la consideraba de esa manera. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no podía manifestarse apropiadamente por medio de ellas. Saraí es como la iglesia cristiana. Si está produciendo hijos espirituales, entonces está manifestando la gloria de Dios. Si la iglesia no está manifestando, no está produciendo hijos, entonces no puede manifestar la gloria de Dios. Es algo que tenemos que darnos cuenta. Necesitamos producir nuestros propios hijos. ¿Cuántos dicen amén? Toda congregación que no está produciendo debería de llorar como Ana lloró, al punto de quedarse sin palabras. ¿Te acuerdas que solo abría la boca? ¿Sí? ¿Cómo podemos seguir hablando si no tenemos hijos? Amén. Y no me refiero a que los tengas, porque hasta eso que el departamento o el ministerio de cuneros es el que más evangeliza. ¿Cómo va creciendo ese ministerio? ¿Verdad? Ese crece bárbaro. ¿Sí? Así que debes de saber, el reino de los cielos se caracteriza por ser productivo. A Dios le encanta la productividad. La reproducción, hermano, está ligada a la creación. Una vez que Dios creó al hombre y a la mujer, Dios les ordenó que se multiplicaran, que llenaran la tierra y que luego se enseñorearan de ella. Y tú y yo, hermano, somos la iglesia. La mujer también, que salió de un costado de Jesús. ¿Te acuerdas que atravesaron una lanza por su costado? Y entonces salió agua y sangre. Ahí nació la iglesia. Y una vez que la iglesia surge, la orden es la misma: fructificad y multiplicaos. Amén. A Dios le encanta la gente o la iglesia que se multiplica. Por eso incluso a las mujeres también les gustan los hombres más productivos que los que son flojos y sin frutos, ¿o no, hermanitas? ¿Verdad que sí? Amén, dicen por ahí, gloria a Dios. Sí, luego se ven los que nos manda el Señor. Ahora, sí, Dios no es comunista, debes de saber eso. Él no reparte a todos por igual. Dios da a cada uno de acuerdo a la capacidad de cada quien y de acuerdo a su producción, a lo que puede producir. Quien no produce termina pidiendo prestado. Y la Biblia dice que cuando pides prestado te haces siervo del que te prestó. Así que debes de saber, la gloria de Dios no se manifiesta en medio de la esterilidad. ¿Quieres la gloria de Dios en la iglesia? Necesitas producir, reproducirte. Necesitas traer hijos, hablar del evangelio a las personas, enseñarles que no es a través de religión como la salvación puede llegar a sus vidas, sino a través de Jesucristo. Amén. El Señor Jesús no es una religión. Hay que aceptarlo como Señor y Salvador para poder alcanzar salvación. Ahora, entonces, tenemos una razón por la que la gloria de Dios no se manifiesta en la iglesia. Y una de ellas es la esterilidad. Amén. La esterilidad te roba la gloria de Dios. No se puede manifestar. Y esto es lo que le estaba pasando a Saraí. La gloria de Dios no se manifestaba en ella. Ahora bien, hay otra razón por la que la gloria de Dios no puede manifestarse a la iglesia. ¿Sí? Déjame mostrarte. Y uno de ellos es el temor a la escasez. ¿Alguien se ha preocupado cuando la escasez llega a sus vidas? Cuando parece que no va a haber para los pagos de la siguiente semana, cuando parece que se acabó el gasto de la quincena, cuando hay ciertas necesidades y no hay forma de suplirlas. ¿A alguien le ha pasado? Eso también provoca que la gloria de Dios no pueda manifestarse. Fíjate bien cómo dice Génesis capítulo
12, verso 10, dice la palabra de Dios. Entonces, dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. La Biblia dice que había hambre en la tierra. No dice la palabra que Abraham tuviera hambre. Eso no dice la palabra. El hambre estaba pero en la tierra. Sin embargo, Abraham tuvo temor a la escasez. ¿Te ha pasado? Y en consecuencia, a causa del temor, descendió a Egipto. Cuando el hombre teme, desciende de su posición. Del nivel en donde Dios lo tenía, empieza a descender a una posición inferior. Por eso dice que descendió a Egipto. Dios espera que no cambies de posición a causa de tus miedos, a causa de tus temores. Mucha gente, decíamos el domingo, prefiere pedir prestado para irse a Estados Unidos en vez de tomar ese dinero y poner un negocio en esta ciudad. La gente comete el error de pensar que los pastos del vecino son mejores. Si tú tienes familia en Estados Unidos, te darás cuenta que las cosas no están más fáciles que acá. La situación está igual de difícil y que en muchas ocasiones es más fácil prosperar acá en nuestros países que yendo a Estados Unidos. Así que no te cambies de posición a causa de tus miedos. No es la ubicación geográfica, es Dios el que te bendice. Amén. Es Dios el que prospera. No creas, la gente tiene un problema, cree que cuando se dice hay una oportunidad de prosperar, ¿tú qué entenderías por una oportunidad para prosperar? Tú dirías, pues es una puerta abierta. Es decir, una oportunidad para mucha gente es que las cosas van a ser fáciles, sencillas. ¿Alguien ha pensado eso? Eso es equivocado, eso es un error. Una oportunidad no es otra cosa más que un obstáculo. Una vez que hay un obstáculo, entonces tienes una oportunidad de salir adelante. Una vez que tienes un obstáculo, tienes una oportunidad de ver la palabra de Dios en acción en tu vida. ¿Recuerdas a David? Una vez que salió Goliat y que habló en contra del pueblo, del ejército de Israel, ¿qué fue lo que hizo David? Empezó a decir, ¿qué le van a dar al que enfrente al gigante? Porque ¿quién es este incircunciso? ¿Sí? Para retar al ejército del Dios viviente. Cada vez que hay una situación adversa, difícil en tu vida, no es otra cosa más que una oportunidad para que tú puedas manifestar la palabra de Dios y derribar ese obstáculo, de la misma manera que lo hizo David. Cada vez que enfrentas una situación difícil, es Dios diciéndote, tú puedes con ella, porque no serás tentado ni probado más allá de lo que puedas resistir. Así que cada vez que enfrentas una enfermedad, cada vez que enfrentas escasez, toda situación adversa, realmente estás enfrentando una oportunidad de recibir recompensa. Por eso David dijo, aquí hay oportunidad de recompensa. ¿Qué le van a dar? ¿Cuál es la promesa? Aquel que haga algo. Amén. Así que las iglesias, hermano, que adoptan filosofías de temor, son iglesias que esclavizan. Cuando una iglesia no quiere avanzar porque dice, ¿cómo le vamos a hacer? Imagínate, estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en 4 meses, no, septiembre, octubre, sí, 4 meses, estamos yéndonos al terreno. No hay construido nada, no está cercado nada. Tenemos que pagar 150,000 pesos en diciembre. Y tal vez alguien diga, ¿y cómo le vamos a hacer? Hay que pagar trámites que son costosos. Y entonces, pastor, tenemos una oportunidad. Señor, ¿qué le vas a dar a aquel que se atreva a creer que este gigante va a ser derribado? Porque, ¿qué son estos problemas para aquellos que tenemos pacto con Dios? Amén. Entonces, hay la oportunidad, no sé cómo, no sé de qué manera, pero seguramente el Señor nos va a dar un buen lugar para llegar. Amén. Vamos a poder tener nuestras cosas bien protegidas, no sé de qué manera, pero estoy seguro que el Señor lo va a hacer. Así que cada vez que tú temes es descender a Egipto, te vuelves más mundano, ¿sí? Te vuelves menos creyente, te vuelves menos confiado de las cosas de Dios y has descendido en tu nivel espiritual.
¿Y sabes qué pasa en Egipto? ¿Te acuerdas qué pasaba en Egipto? Eran esclavos, ¿sí? La servidumbre es dura. Es vida dedicada a hacer pirámides, donde no hay libertad, donde Faraón no te deja ir a adorar a Dios a causa de la dura servidumbre. ¿Te acuerdas? Moisés le dijo, déjanos salir al desierto a adorar a Dios. Y él dijo, no, lo que pasa es que tienen demasiado tiempo libre. Les estamos trayendo la paja, ya no les traeremos la paja. A ver ahora si se les quita esa idea. Y entonces el mundo lo que hace es hacerte trabajar más. ¿Por qué? Porque tuviste miedo. Y entre más trabajas, el resultado no es mejor de lo que era antes de que empezaras a temer. Ese es el resultado. Una persona que por temor, sí, por miedo, trata de hacer más trabajo todavía, porque dices que si no, no me va a alcanzar. Es una persona que todavía le va a ir peor. No va a avanzar, no va a haber crecimiento. Necesitas quitarte el temor a la escasez. ¿Sabes qué le hicieron al pueblo de Israel una vez que querían ir al desierto a adorar a Dios? Faraón le dijo, ahora ustedes vayan y recojan la paja. En eso se convierte un creyente cuando deja de confiar en Dios y tiene miedo a la escasez. Son recogedores de paja, personas sin propósito. ¿Te acuerdas? Moisés vino y les habló de que Dios los iba a liberar, mas ellos no le escucharon a causa de la congoja de espíritu, dice la palabra. Porque cuando tienes miedo a la escasez, viene una congoja, una preocupación. Solo estás pensando, a ver a qué hora salgo de aquí para irme al otro trabajo. Tengo que tratar de vencer, tengo que tratar de tener más. Y no escuchas la bendición de Dios, y la gloria de Dios no se puede manifestar en la iglesia. El temor te esclaviza, haciéndote soportar un trabajo a pesar de lo poco que ganas, a pesar de lo mucho que te hacen que te esfuerces. Mira, dice el verso 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Tenían décadas casados, pero hasta ahora reconocía su belleza. Cuando hay temor, se empieza a valorar lo que se tiene, pero no para disfrutarlo, sino por el miedo a perderlo. ¿Alguien ha sabido de esto? Sí, tienes miedo de perderlo. Una vez que está en riesgo, entonces volteas a ver y dices, no cabe duda que era hermosa. Sí, el temor es un ladrón de gloria. Sarai era hermosa. Y cuando la Biblia habla acerca de Sarai, habla de todo lo que Dios te ha dado. ¿Sabes que tu Sarai, lo que Dios te ha dado, es hermoso? ¿O necesitas que venga temor a tu vida para reconocerlo, para darte cuenta que estás a punto de perderlo? ¿A qué me refiero? No comiences a disfrutar a tu hijo cuando se enferma, cuando se puso grave, cuando grita, te enojas, incluso lo golpeas, le gritas. Pero una vez que está enfermo, una vez que el médico dice que es grave, entonces empiezas a ver lo hermoso por el temor a perderlo. No bendigas tu trabajo hasta que lo pierdas. ¿Ya viste la hermosura de tu iglesia, hermano? Bendito sea Dios. Cada vez que vienen personas que tienen que pasar por esta ciudad y luego irse a otra ciudad y pasaron por la iglesia, todos nos dicen lo mismo: no supe valorar la iglesia cuando estuve allá. De verdad que era una iglesia preciosa, hermosa. No tienes idea cómo hablan de bien de la iglesia, cómo hablan de bien de Rema. Pero cuando lo perdieron, cuando ya lo perdieron, Abraham tiene miedo de perder a Sarai y por eso la ve hermosa. Ahora me doy cuenta que eres hermosa. Y el temor te hace perder aquello que tanto anhelas, aquello que ya empezaste a valorar. Mira lo que dice el verso 12. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida.
Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Imagínate lo que es, varón, que otros vengan a ver a tu esposa y la barran de arriba abajo con la mirada y le digan, no, pues qué bien está, cuñado. Imagínate. Bueno, no sé en otro lugar, ¿verdad? Pero acá en México es lo que los amigos cuando conocen a las hermanas de uno, entonces empiezan a decirle cuñado, ¿sí? Dice, la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. ¿A qué hora sales al pan, princesa? Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Verso 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Debido a su miedo, Abraham prácticamente vendió a Sarai su mujer. Le pidió que dijera que era su hermana, no solo para que no lo mataran, sino incluso él dice, para que me vaya bien a causa tuya. ¿Sí? Porque en ese tiempo, si tú querías a una mujer, tenías que dar una buena ofrenda, una dote a los familiares. Entonces dice, pues para que me vaya bien, para que me den algo. ¿Sí? Hoy la dote se sigue dando, pero directamente a la mujer, ¿verdad? ¿Sí? No han cambiado mucho los tiempos. Así que esto es patético, denigrante. De alguna manera vendió a su mujer. De la misma forma hay creyentes que son capaces de vender a Sarai, que son capaces de vender a la iglesia, son capaces de vender a la princesa de Dios. ¿Sí? Cuando niegan a la iglesia, cuando no se reconocen como creyentes verdaderos, cuando dicen que solamente asisten pero que todavía no son miembros, venden a la iglesia cuando ven la oportunidad de obtener otros beneficios para ellos mismos antes que bendecir a aquella que es su responsabilidad, porque la iglesia es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen es cierto? ¿Sí? La Biblia dice, hermano, que todo aquel que no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo. Para los de su casa son tu familia. ¿Quiénes son los tuyos? La iglesia. Amén. Entonces, la iglesia son gente que dice, no, y más adelante yo veo si puedo apoyar, más adelante yo veo, primero me voy a beneficiar yo. De alguna manera están vendiendo también a Sarai. Ahora bien, debes de saber algo. Abraham está usando a Sarai, que dijimos que Sarai es una representación de la iglesia. Está usando a Sarai para hacerse de bienes, para hacerse de riquezas. No le importa tanto la iglesia, le importa los beneficios que él va a obtener a través de ella. Hay gente, creyentes, líderes, pastores incluso, que solamente están o aman a la iglesia o están cerca de la iglesia para ver qué pueden obtener de ella. Aunque alguien haya hecho uso de la iglesia, debes de saber que sigue siendo la princesa de Dios. Debes de saber que incluso Dios va a proteger a la iglesia a pesar de que alguien haga mal uso de ella. ¿Te has encontrado hermanos que piensan que porque somos creyentes todos, tenemos la obligación forzosa de hacernos cargo de sus vidas y de sus familias? ¿Cuántas veces no ha venido gente diciendo, denme, si no, ¿dónde está el amor de Dios? Muy pocos llegan diciendo, yo quiero darles que gloria a Dios, también esta iglesia los ha disfrutado. Amén. El verso 17 dice, mas Yahvé hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Verso 19, ¿por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete.
Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Debes de saber que Dios protege a la iglesia. Y debes de saber que cuando tú estás dentro de la iglesia y ves por ella, Dios te bendice a causa de la iglesia. Amén. Dios vino en defensa de su princesa. Hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Aunque Abraham venda a Sarai, es decir, aunque encuentres o sepas de alguien que ha obtenido recursos, bienes a causa de la iglesia, no menosprecies la iglesia. ¿Has escuchado gente que dice, yo antes iba a una iglesia, pero entonces me di cuenta que un hermano, que el pastor, que el apóstol, que alguien estaba obteniendo beneficios y entonces ya no quise ir a ninguna otra iglesia? Eso es menospreciar la iglesia. Sí, aunque alguno haya hecho mal uso de la iglesia, ten por seguro que de todas maneras Dios la va a proteger. Dios la va a amar porque es su iglesia. Amén. Ahora, la Biblia dice que también Faraón dio riquezas. El Señor obligará al mundo a honrar a la iglesia. Ya no le permitirá otro circo romano que sufra más tiempo. Sí, le permitirá manifestar su gloria. Así que iglesia, amemos a Sarai, amemos a la princesa. ¿Quién es la princesa? La iglesia. Amén. De esta manera es como Dios espera que pueda manifestar su gloria. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios en la iglesia? Amén. Entonces valorémosla, amémosla. Sí, deja de tener miedo. Quita todo temor de ti. Deja de tratar de obtener beneficios. Más bien piensa en cómo poder manifestar, apoyar, poder ser una ayuda para la iglesia. Dios puede manifestar su gloria de esa manera. Y dije para la iglesia, no para el pastor, no para algún líder, sino para la iglesia. Sí, debes de saber otra cosa. La gloria de Dios no puede manifestarse a causa de la carne. Por favor, acompáñame a Génesis 16, verso 1 en adelante. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Yahvé me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Verso 3, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Esto es cuando la carne quiere ayudarle a Dios. ¿Sí? Sarai es la iglesia que lucha por tener hijos. Frecuentemente las congregaciones caen en el mismo problema de Sarai ante su esterilidad, ¿sí? A causa de falta de palabra o a causa de mala tierra para la semilla. Se desesperan y empiezan a tratar de obtener hijos de otras formas. Tratan de alcanzar gente de otras congregaciones, no hijos que nacieron dentro de la congregación, sino van a buscar a otras congregaciones gente para traérselas. Es decir, están tratando de engendrar hijos según la carne, no según Dios, no según el Espíritu de Dios, sino según la carne. ¿Has sabido de eso? ¿Te hacen de eso? Nunca debemos de hacer eso. Cuando una persona ya forma parte de una congregación, debemos dejar que siga yendo a esa congregación. Busquemos a la gente que no conoce al Señor. Amén. Y de esa manera estaremos engendrando hijos propios. ¿Sí? Son iglesias que se desesperan y le proponen a Abraham llegarse a Agar la sierva, y eso solamente hace producir hijos de esclavitud. Déjame mostrarte, Gálatas 4:24 habla de esto. Dice, lo cual es una alegoría. Estas mujeres son los dos pactos. Está hablando de Sara y está hablando de Agar. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Hacerlo todo según nosotros entendemos. Cuando una iglesia de repente, para hacerse de recursos, empieza con rifas.
No, vamos a hacer rifas para que de ahí salgan recursos. Eso es en la carne. Así no es como Dios da recursos. Así no es como Dios hace producir a la iglesia. Vamos a poner música no cristiana para que la gente venga. Créemelo, estuve en una reunión de pastores donde la persona que estaba al frente nos aconsejó eso. De verdad. Y nos dijo, pongan música no cristiana antes del servicio para que la gente le escuche y entre a ver de qué se trata. ¿Sí? Y cuando varios de nosotros hicimos una expresión de como que eso no nos agrada, dijo, no sean religiosos, no está mal, ¿sí? Pero son iglesias, congregaciones, Saraís, que usan el mundo, sus métodos, su música, sus costumbres, con el propósito de ganar convertidos. Y si dan hijos de Abraham, la gente sí llega. Son hijos de Abraham también, por decirlo de una manera, hijos de Dios, pero son esclavos todavía, son esclavos de hábitos y de costumbres mundanas. ¿Cómo le diremos mañana que hay ciertas cosas del mundo que no deben de continuar? Estarán esclavizados a eso. Agar es ese tipo de congregación que lo hacen en la carne, ¿sí? Todo lo que sea necesario. En alguna ocasión por ahí escuché de una iglesia que trajo un ring al centro de la iglesia y trajeron luchadores para que la gente viniera a ver la lucha y ahí les predicaban después el evangelio. No es el método de Dios. Y alguien te va a decir, pero da resultados. Sí, sí tienen hijos, pero son hijos de la esclava, esclavos de hábitos, de malas costumbres. Pero no solamente iglesias, también cada uno de nosotros, hermanos. Cuando alguien nos propone hacer cosas no tan legales, no tan justas, cuando un empresario se desespera por ser improductivo y entonces es tentado a cosas indebidas para poder obtener más ganancias. ¿Te das cuenta? Cuando alguien te dice, mira, si lo haces de esta manera te vas a llevar más dinero, y tú ves la necesidad que hay y dices, pues no está muy bien, pero me está dando resultados. Hay cosas que no están bien, aunque te dé buenos resultados. Algunos piensan que porque las cosas siguen marchando bien, entonces Dios está con ellos. Pero debes de saber que aunque las cosas sigan marchando bien, hace tiempo que Dios ya no está contigo. No, Dios no produce hijos en la carne. Dios produce hijos en la fe, hijos en el Espíritu, los que hacen todo a la manera de Dios. Ahora, cuando alguien hace cosas en la carne, a la manera del mundo, empieza a menospreciar a aquellos que decidieron hacer las cosas a la manera de Dios. Mira por favor Génesis 16, versos 4 y 5. Y esta es una razón por la que la gloria de Dios tampoco se manifiesta. Dice la palabra, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Verso 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Yahvé entre tú y yo. El problema de involucrar a Agar, que es la carne, Agar representa la carnalidad. El problema de involucrar a Agar en la obra de Dios es que se ensoberbece. Cuando alguien sirve en la iglesia, pero solamente para demostrarle a los demás que él sí está sirviendo, que ella sí está haciendo algo, que los demás no, cuando empieza a pensar que por lo que hace es más espiritual que los demás, muestra que está en la carne. Porque si estuviera en el Espíritu, nunca notaría esta diferencia, ni se pondría a ver si es superior o no a los demás. Eso muestra que es en la carne. Y Agar empezó a sentirse superior a su señora. Empezó a sentir que ahora todo lo que ella hacía tenía más valor que lo que hacía la señora de Abraham. Empezó a decir, yo sí le doy hijos al patrón, tú no. Empezó a menospreciar a Sarai por su esterilidad, ¿sí? Mira, somos una gran iglesia y vamos a crecer de una forma impresionante, pero
jamás menospreciemos a nadie, jamás menospreciemos a otros. Hemos crecido un poco y con la ayuda de Dios seguimos multiplicándonos, pero ha sido por pura gracia de Dios. Amén. La Biblia dice que es uno el que siembra, otro es el que cosecha, pero es Dios el que da el crecimiento. Amén. Entonces el crecimiento viene de parte de Dios. Amén. Así que de nada sirve crecer mediante métodos carnales. Si has crecido mediante métodos carnales, no tienes de qué jactarte y sí mucho de qué arrepentirte. Amén. Y mira, Agar empezó a menospreciar a Sara. Sara representa la vida en el espíritu, Agar la vida en la carne. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, no seas tan santurrón, tan santurrona, no seas tan religioso, tan religiosa? ¿Qué tiene de malo los chistes rojos? No tiene nada de malo. Ese es Agar. Estás creciendo bajo los métodos de Agar. No te dio risa, hombre, pues estuvo bien chistoso. Ya te levantas, ya te enojaste. Qué religioso, qué religiosa eres. Ese es Agar. Esa persona que te dice eso está creciendo bajo los métodos de Agar. Es decir, un poquito del mundo y un poquito de Dios. Un poquito de lo malo, pero un poquito de lo bueno. Y cuando tú dices no, o todo o nada, dice, uy, qué religioso, qué religiosa. Ahora, ¿qué se debe de hacer en estos casos? La carne debe de ser puesta bajo control. Mira lo que dice Génesis 16:6, por favor. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Sarai tomó dominio sobre Agar. Abraham le dio autoridad, ¿sí? Y ella empezó a afligir a Agar. Esto es correcto delante de Dios. Recuerda, todo esto son representaciones de cosas espirituales. De la misma manera, Dios espera que tú aflijas tu carne, que no le permitas producir hijos de esclavitud. Somete todo deseo carnal de hacer las cosas a la manera del mundo sin Dios. Déjame decirte, ¿qué es lo que de verdad buscas? ¿Resultados para ti o cosas que agraden a Dios? Agar debe de estar bajo control, aunque no le guste. A tu carne no le gusta estar bajo control, bajo autoridad. No le gusta, no quiere. Quiere libertinaje. Y cuando le impones autoridad, sufre. Pero ahí debes de mantenerla. No se trata de afligir a alguien, debes afligir a tu propia carne. Más adelante vamos a ver, dice, ella huyó y tuvo hambre. ¿Sí? Vamos a verla más adelante, tal vez no la alcancemos a ver ahora, pero vamos a ver más adelante que Agar huyó junto con Ismael, el hijo que tuvo, y tenían hambre en el desierto. Y eso es bueno. Otra vez, es una representación de cosas espirituales. Quiere decir que a tu Agar, a tu carne, la dejes sin alimento, que se muera de inanición, ¿sí? Que no se esté alimentando de lo erróneo, de lo que el mundo está ofreciendo, que la dejes morir de hambre, no la alimentes. ¿Sabes los programas que tienen doble sentido? Algunos de ustedes no pueden ni platicar con alguien en un sentido porque su cabeza inmediatamente vuela al otro sentido. ¿Es cierto o no? No puedes ni hablar. La otra persona te está hablando correctamente y aunque la respetas y no dices nada, pero tu cabeza está girando hacia el otro sentido, hacia el sentido vulgar, hacia lo que no debería de ser. Ahora, Dios se encontró con Agar. Mira, Génesis 16, verso 8. Le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas?
Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Dios le va a hablar a tu carne también. Cuando trates de sujetarla y tu carne se quiera salir de control, de repente Dios de todas maneras le va a hablar. Y muchos de ustedes han oído esa voz que les dice: ¿a dónde van? ¿Quiere alguien levantar la mano y decir si es cierto? ¿A dónde vas? ¿Sí? Es que hace mucho calor y se necesitan unas frías. ¿A dónde vas? ¿Sí? Dice: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora, porque tu espíritu tiene que sujetarla. Pero también se refiere a la iglesia. Cuando los hijos andan haciendo cosas erróneas, para eso está la iglesia también, para hablarle al hermano y decirle: hermano, no es correcto cómo andas haciendo las cosas, así no es. Amén. Eso viene por medio de la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, y le dices: ven, déjame enseñarte cómo se vence a Agar, cómo la sujetas. No se trata de matar a Agar, se trata de dominarla, tenerla bajo autoridad. Amén. Así que tu carne tratará de huir, pero Dios le va a ordenar estar sumisa bajo su señora, bajo la vida del espíritu. A la carne no le gustan los límites, pero gracias a Dios por la iglesia espiritual que la domina. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿sabes otra razón por la que la gloria de Dios no puede manifestarse? Porque la iglesia empieza a hablar lo que ve externamente, en vez de hablar lo que ve internamente. Por favor, capítulo 17 de Génesis, verso 15 y 16. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Qué interesante que no dice hijos, sino hijo, ¿sí? Es decir, a través de tu ser espiritual voy a producir al hijo de la promesa, ¿sí? Tu ser espiritual. Sí, dice: la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Dios quiere que hables de acuerdo a lo que hay en el interior de ti. Dios le está diciendo a Sarai: Sarai, ya no te vas a llamar Sarai, Yahvé es príncipe, es lo que quiere decir Sarai. Ahora te llamarás princesa. Quiero que entiendas lo que Dios le está diciendo a Sarai. Sarai, ya no te voy a decir Yahvé es príncipe, porque es cierto, yo soy príncipe, diciéndole Dios. Te voy a llamar Sara, que quiere decir princesa. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Sara? Sara, yo soy príncipe, Yahvé es príncipe, pero Sara es princesa. ¿Y por qué soy princesa? Pues porque eres la esposa de Yahvé. Y si Yahvé es príncipe, entonces tú eres mi esposa. Amén. Es lo que Dios le está diciendo: Sarai, vamos a tener una unión tú y yo, la cual va a producir hijo. Un hijo que no es nacido según la carne, es decir, no va haciendo lo que quiere, lo que siente, lo que piensa. Toda persona que dice: yo sé lo que la Biblia dice, pero yo pienso, es una persona que vive según la carne. Yo sé, pero así dice la Biblia, pero yo me imagino, yo creo que así no es el Señor. Aquí no se trata de qué te gusta, qué no te gusta, qué te imaginas y qué no te imaginas. Se trata de lo que la palabra de Dios dice. Y le está diciendo: Sara, tú y yo vamos a producir un hijo. Amén. Le está hablando a la iglesia, te está hablando a ti. A través de una relación íntima entre Dios y tú, van a producir un tú mejor, un ser que nunca antes había existido, un ser que puede entender las cosas espirituales porque vive según el Espíritu. Bendice a quien le maldice, le hace bien al que le hace mal. ¿Te das cuenta de eso? Dios quiere producir un hijo nacido del cielo, que sea hijo de Dios, no hijo de la carne, sino de Dios. Amén. Para eso Dios necesitaba que ella empezara a hablar de acuerdo a lo que ella era internamente. Para todos los que la conocían, Sarai era la mujer sin hijos, la estéril. Estaba estigmatizada.
Pero para Dios, Sarai era una princesa. Amén. Dios no mira lo externo. ¿Te acuerdas que eso Dios le dijo a Samuel cuando tenía que elegir príncipe o rey de Israel? Y le dijo, los hombres ven lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, lo de adentro. ¿Qué es lo que miras de ti? ¿Alguien de ustedes se ha dicho, qué tonto soy, qué tonta soy? Mira lo que hago, ve lo externo que hace. Siempre me equivoco, mira lo que he hecho últimamente. Dios quiere que mires adentro, a lo que hay en tu interior. ¿Cómo miras tu vida? ¿Cómo te observas? ¿Cómo miras a tu familia, externamente o internamente? ¿Cómo miras tu ministerio? Porque si lo miras por resultados externos, te puedes extraviar. Tienes que voltear hacia adentro. El diablo vino y le habló a Eva y le dijo, la invitó a mirar fuera de ella para codiciar un árbol. Le dijo, el día que comas serás semejante a Dios. Seguramente, bueno, no seguramente, pero probablemente le haya enseñado un espejo o la haya llevado a un lado y decirle, ya ves, no te pareces a Dios. La hizo ver externamente. Y cada vez que te miras externamente te extravías. Necesitas mirarte internamente. Cuando miras hacia adentro, si ella se hubiera mirado hacia adentro, se hubiera dado cuenta que ya era a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero siempre que el enemigo o las circunstancias te hagan ver hacia afuera, te extraviarás. Mira hacia adentro. Sarai es una princesa. No importa lo que vean los demás. Y si es una princesa, dijimos entonces tiene reino. Dios le ordenó a Abraham, ya no la llamarás Sarai, ahora su nombre será Sara. Es decir, habla lo que hay internamente adentro de ella, no lo que hay afuera. ¿Sí? Ahora déjame ir contigo. ¿Cómo hablas de tu hijo? ¿Le llamas vago? O sea, ¿estás hablando de su exterior? ¿Por qué no empiezas a hablar de su interior? ¿Por qué no lo llamas príncipe? Esa es una de las razones por las que mi hijo se llama así, Israel, príncipe de Dios. Y así es como necesita que le llamemos. Tus hijos necesitan que los llames también Israel. Obviamente, me estoy refiriendo a que hables de ellos como señores, como príncipes. Amén. ¿Por qué llamas crisis a lo que deberías de llamar abundancia? ¿Por qué maldices lo que deberías de bendecir? Abraham sabía que Dios es príncipe, pero podía decir que su esposa era princesa también, por eso le llamaba Sara. Así que como te dije, si Sara es princesa y Dios es príncipe, entonces están unidos y van a producir cosas divinas, cosas celestiales. Amén. Hermano, Dios te está llamando a Abraham y te está diciendo, nunca dudes de la gloria de la iglesia. Es la esposa del Señor. No importa lo mal que se vea, no importa cuántos problemas puedas darte cuenta, llama a la princesa, habla lo interno, no lo externo, divulga la gloria, no la apariencia. Es lo mismo que deberías de hacer con tus hijos. No hables lo que ves externamente, habla de acuerdo a lo que hay en su interior, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, cuando la iglesia tiene todos estos cambios, deja de temer. Cuando la iglesia empieza a mirarse internamente, ¿sí? Cuando la iglesia hace todo lo que hemos estado diciendo, entonces Dios la visita. Por favor, vayamos a Génesis 18, verso 1 en adelante. Dice la palabra: después le apareció Yahvé en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Dios te visita al calor del día. ¿Cuántos han tenido problemas que han sentido el calor del día? La Biblia dice que habrá momentos en tu vida que serán como de día y habrá momentos en que será como de noche, pero este era el calor del día. En el momento más difícil del día, Dios visitó a Abraham. ¿Sabes que en tus momentos más difíciles también Dios puede visitarte? Amén, que Dios quiere visitarte. Abraham estaba sentado, estaba expectante de lo que estaba por ocurrir. Es decir, está esperando que lo bueno suceda a pesar de que se encuentra al calor del día. Ahora, dice la palabra de Dios en el verso 2:
Alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Eran 3 personas, es decir, Dios los visitó en forma de 3 seres humanos. ¿Sabes tú que la presencia de Dios se manifiesta a través de la iglesia buscando satisfacción a través de los hermanos? A veces Dios te habla y te visita a través de los hermanos. Amén. ¿Qué vas a hacer al respecto? Dice, él alzó sus ojos y miró. Dice, vio 3 varones que estaban junto a él, pero él inmediatamente salió a recibirlos. Lo que decíamos hace rato, trata bien a los hermanos. Dios te está visitando a través de personas. Amén. A través de la iglesia. Dice, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Abraham salió, se postró. Esto es adoración. ¿Sabes? Tienes que ser un buen anfitrión de Dios. Que cada día también te postres delante de Él. También lo adores. No importa que no haya servicio. Que cada día vayas a su presencia y te postres. Amén. La gloria de Dios se manifiesta cuando Él te visita y tú sales a recibirlo y lo honras y lo adoras. Era el calor del día, pero ahí de todas maneras Abraham lo adoró. Abraham de todas maneras se postró ante Él. ¿Adoras a Dios en medio de la dificultad? ¿Eres de los que cantan alabanzas a pesar de lo que se mira, a pesar de lo que se vive? Dios requiere hacer eso para que pueda quedarse contigo. Si eres el primero que se queja, si eres el que solamente se acerca a Dios aprovechando su visita para quejarse, no retendrás al Señor. El Señor se irá. Dice la palabra en el verso 3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Fíjate que no le llamó señores, le llamó Señor. Y eran 3 varones. ¿Por qué será? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Te fijas? No le está diciendo, espérate, tengo una lista ahí de algo que te quiero pedir. Sino dice, no te vayas, quédate aquí. Verso 4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. ¿Te acuerdas? Jesús se quejó que un día un fariseo, un maestro de la ley, lo invitó a su casa y no lo valoró. No le dice, ¿recuerdas que él dijo cuando una mujer vino y empezó a lavar sus pies y a enjugarlos con sus lágrimas? Y él le dijo al hombre, tú no me diste agua para lavar mis pies, mas esta mujer no ha dejado de lavarlos con sus lágrimas. Lo que está haciendo es eso, está dándole honor a Dios. Y dice, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos. Recostaos no es sentarse, recostaos debajo de un árbol. ¿Te acuerdas que Jesús dijo que no tenía dónde recostar su cabeza? Es decir, nuestro Señor está buscando todavía lo mismo. En los tiempos de Jesús, Jesús todavía está diciendo, no me lavan los pies. No todos vienen y me honran de esa manera. No tengo dónde recostar mi cabeza. Y a pesar de eso, nadie se ofrece. Abraham está haciendo, dice, recostaos bajo el árbol. Sí. Verso 5, traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho, al Señor le encanta que lo atiendas. Amén. Ofrécele pan, palabra de Dios. Señor, es el calor del día, está difícil la situación, pero Padre, tú suplirás todo lo que me falta. Estás dándole pan. El Señor dice, dame más. Padre, creo que todo ya me lo has dado en Cristo Jesús, que me has bendecido ya con toda bendición espiritual. No creo que me lo vas a dar, creo que ya me lo diste. Y el Señor dice, sígueme hablando, sígueme diciendo. Sí, de esta manera es como haces que el Señor se detenga. ¿Qué es lo que haces en tus momentos de oración? ¿Quejarte? ¿Decirle lo difícil que ha sido el día? ¿Los últimos días? ¿Lo difícil que está la situación? ¿Lo caro que está el dólar? Necesitas ser un buen anfitrión de Dios. Reténlo, saca agua para sus pies.
Déjalo descansar bajo tu árbol, bajo lo que tú le puedas ofrecer. Tráele un bocado de pan. ¿Recuerdas? Él partió su cuerpo como pan por ti. Esto te está enseñando es: ofrécete a ti mismo como un sacrificio para Dios. Verso 6, por favor. Dice: entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara. Fíjate bien, entonces Abraham fue deprisa a la tienda ¿de quién? De Sara. Y Sara dijimos que representa ¿a quién? A la iglesia. No puedes satisfacer verdaderamente a Dios sin la iglesia. Hasta ahorita todo lo está haciendo Abraham solito, pero Abraham se da cuenta de algo: necesito de Sara para poder traer satisfacción verdadera a Dios. Sara otra vez representa a la iglesia. Corrió a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. ¿Sí? Lo que le está diciendo es: prepara algo para poder satisfacer a Dios, que nuestro Señor se sienta satisfecho. Iglesia, tienes que prepararte para venir. Vamos a recibir al Señor, que se quede con nosotros. No que sea nuestra visita, sino que se quede a vivir con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Para eso necesitamos, como nos necesitamos mutuamente como iglesia. Ahora, le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina. Te he dicho que el número 3 representa ¿qué? Resurrección. Muérete a tu carne, a tus deseos. Muérete. Que alguien te hizo, perdónalo. Que alguien te maldijo, bendícelo. Alguien te hizo mal, tú hazle bien. Dice: toma pronto. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar? Dice ahí: pronto. No esperes más. Mata tu carne. Sí. Toma pronto 3 medidas de flor de harina. Déjame explicarte también la harina. ¿De dónde sacan la harina? Del trigo. Pero la harina es trigo procesado, es decir, pusieron varios granos de trigo en un lugar y a base de que se rozaron unos con otros, ¿sí? A base de que se hicieron como lija unos con otros, fueron haciéndose polvito hasta que toda basura también ya fue quitada, ¿sí? Y de tanto rozarse entre ellos ahora son polvo. Dios desea que como iglesia dejemos de estarnos diciendo: es que el hermano fulano de tal no me agrada cómo hace las cosas. Pastor, es que es bien difícil el hermano. Dios te lo dio para que te roces con él y dejes de ser trigo, para que te conviertas en harina. La ofrenda que se traía a Dios no era ofrenda de trigo, era ofrenda de harina. Amén. Es decir, ya me procesaron, ya me rozaron varios hermanitos que me fueron rompiendo hasta hacerme polvo. Ahora Dios dice: así me agradas, así si eres una ofrenda agradable para mí. ¿Alguien está comprendiendo lo que Dios nos está enseñando? Amén. No te digo, nunca digas: me voy por lo que me hicieron. Es que en esa iglesia no aguantaste el proceso. ¿Te has dado cuenta que muchas veces limpiando el trigo, muchas veces la basura queda en algún lugar, pero también se queda trigo ahí? ¿Se han dado cuenta alguien? Cuando cae la basurita también cae algunos granitos de trigo, se pierden. No seas de esos granitos que por miedo a entrar al molino, al roce con los hermanos, deciden mejor salirse y no formar parte de ser ofrenda. Cada hermano que piensa: por lo que me hicieron, yo ya no voy. Entonces dice el Señor: entonces no eres ofrenda para mí, no te quiero, no te puedo recibir. Yo recibo harina, no granos de trigo. ¿Alguien está comprendiendo? Amén. Así que necesitas hacer harina hasta que te hagan polvo, ¿sí? Trae 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo, ¿sí? Panes cocidos habla de una persona que ha sido procesada de ser grano hasta ser ahora un pan cocido. Es persona madura. Es una persona que ya no le hacen daño de ninguna manera y que dice: Señor, yo solo vivo para darte satisfacción. Puedes comer de mí,
puedo entregarme completamente a ti, te pertenezco, soy tuyo. Amén. Estamos comprendiendo también eso. Ahora, verso 7 dice: y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado. ¿Sabes quién es el criado? Es una representación del Espíritu Santo. Y se dio prisa a prepararlo. Ofréndale tu vida. ¿Quieres que Dios se quede en nuestra iglesia? Necesitamos ofrendarle nuestra vida, una entrega total. Amén. Y no solo eso, verso 8 de Génesis 18: tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Mantequilla y leche, hermano, era una ofrenda, que era la ofrenda de comunión, ¿sí? Es decir, palabra de Dios revelada. Es ahí donde puedes intercambiar, convivir con Dios y recibir mantequilla y leche, sí, palabra de Dios revelada. Es a través de esta palabra con la que nos comunicamos con Dios. Amén. Ahora mira el verso 9: y le dijeron, otra vez lo usa en plural: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Eso habla de autoridad, hermanos. ¿Cuántos varones hay en la iglesia que son autoridad de su casa? Amén. Amén. Ay, qué autoridad, hombre, ni soltero es y ya es autoridad de su casa. Pero pronto, en el nombre de Jesús. Mira, ¿sabes qué dice Dios? Quiero pasar más tiempo contigo. Quiero empezar a producir lo espiritual en ti, lo sobrenatural en ti. Agar te dio lo natural, lo carnal. Pero ¿sabes qué, Abraham? Me has atendido, has sido molido, ahora eres harina, te has entregado completamente a mí, me has dado tu vida, Abraham, estás listo para que pueda producir en ti cosas sobrenaturales. Y viene la primera pregunta: ¿dónde está Sara tu mujer? Ahora va con la familia. ¿Sabes dónde está tu mujer? Y Abraham, como buen hombre, sí. Por cierto, hoy me dijeron que me mandaron un mail donde decían: pastor, todo lo que usted habla acerca del matrimonio lo habla porque es macho mexicano. De verdad, así me dijeron. Y no me ofende tampoco, porque a fin de cuentas nunca me dijeron eso no está en la Biblia. Así que mientras no digan eso, quiere decir que vamos bien, en el nombre de Jesús. Pero preguntó: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él dijo: en la tienda. Yo sé dónde está. Yo sé lo que anda haciendo Sara. Yo sé que es de ella. Yo tengo control de mi mujer. Amén. Esto es muy importante. Antes de lo sobrenatural que Dios va a hacer en ti, te pregunta: ¿dónde está tu mujer? Pues no sé. ¿Salió a dónde? Pues ni me dice. Ella hace lo que quiere, nunca se sujeta. Pues quién sabe. ¿Sabes qué hubiera hecho el Señor si le contesta así? Pues sabes qué, Abraham, pues ahí nos vemos. No hay control, no hay dominio, no hay autoridad. Dios pregunta: ¿dónde está Sara tu mujer? Aunque hay casas también donde la que está ahí es la mujer, y Dios dice: ¿y dónde está tu marido? Señor, ¿qué hago? Yo me encargo. Y ahí es donde el Señor se encarga, pero ya ese es otro tema. Verso 10: como él dijo: Señor, está en la tienda. Y luego le dijo: aquí, en la tienda. ¿Sí? Verso 10: entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Tu iglesia comenzará a producir. Lo sobrenatural empezará a formarse en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo. De cierto volveré a ti. Me dan ganas de regresar. Todo lo hiciste bien. ¿Te imaginas? Señor, pues no sé dónde anda mi mujer. ¿Sabes qué, Abraham? Ahí nos vemos. Señor, ¿cuándo vuelves? Nunca, Abraham. No tienes control. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él.
¿Sí? O sea que no estaba tan en la tienda, estaba ahí escuchando atrás de la puerta. Imagínate. Así que una vez que Abraham puede satisfacer a Dios con todo lo que dijimos, ¿sí? El Señor le da la promesa de que habrá semilla nuevamente. El Señor le preguntó: ¿dónde está tu mujer? ¿Dónde está tu área de influencia? ¿Qué estás haciendo con tu responsabilidad? ¿Estás haciendo bien tu trabajo? Déjame decirte, la tienda de Sara también es una figura de la iglesia de Dios. Y cuando Dios visita la tienda de Sara, que no es otra más que la iglesia, entonces Dios le da hijos. ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca? Necesitamos entregarnos, necesitamos ofrendarnos como ofrenda de harina. La mayor necesidad de la iglesia no son los creyentes, es la presencia de Dios. La Biblia dice que los hijos vendrán según el tiempo de la vida. La vida no puede ser apurada, tampoco retardada. Así que, hermano, no te desesperes por los resultados. Tampoco te atengas a la pasividad. Trabaja esforzadamente, espera en Dios, pero Dios nos va a visitar. Necesitamos palabra de Dios revelada. Necesitamos una entrega total a Dios. Necesitamos adorar en medio de la dificultad, reconocer que Él es Señor. Amén. Necesitamos que Él escuche hablar, que nos escuche hablar la palabra, que le pongamos donde recostar su cabeza. Es decir, que sigamos siendo iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Y Él es la cabeza. La iglesia sujeta al Señor y que adora al Señor y que trata de satisfacerlo, le da cuerpo a la cabeza. Amén. Y entonces la iglesia puede disfrutar de lo sobrenatural. Tú puedes disfrutar de milagros, de bendiciones, en el nombre de Jesús. Por aquí lo voy a dejar. Quiero continuar la próxima semana acerca de la gloria de la iglesia. Pero ahí donde estás, ¿por qué la gloria de Dios no se está manifestando? ¿Por qué la escasez, los problemas, las dificultades? ¿Por qué no hay fruto, no hay crecimiento? ¿Por qué hay esterilidad? Puedes decirle: Señor, he tenido miedo y eso me ha robado tu gloria. Dile: Señor, perdóname, en el nombre de Jesús. Seré una ofrenda de harina, flor de harina. En el nombre de Jesús. También tendré mantequilla y leche, palabra de Dios revelada. Una entrega completa, total a ti, Señor. Valoraré la iglesia, Señor. La amaré. No trataré de beneficiarme de ella. Con eso te estoy diciendo, cuando un hermano tiene un negocio y no falta el que piensa: ese hermano debería de darme más barato. Ese hermano es la iglesia. ¿De verdad quieres bendición? Entonces, no solo pagues lo justo, aporta un poco más. Amar a la iglesia es darle a la iglesia, no tratar de usarla, en el nombre de Jesús. Dile: Señor, recuéstate bajo mi árbol, disfruta del agua que te traigo, déjame lavar tus pies. Te traeré un bocado de pan, palabra de Dios, fruto de labios, Señor, no de queja, de alabanza. No importa, Señor, lo difícil que sea el camino.